Sí, estoy misio, estoy aguja, ahora se dice estoy chihuán. 8:21. Estoy chihuán. Traigan un café, pero estoy chihuán. Vamos con el tema internacional. Oye, ganó la ultraderecha. Ganó las elecciones en Brasil. Todo el mundo cuando llegaba acá, oye, ganó la ultraderecha en Brasil. Sí, aquí también me decía el señor que atiende acá los cafés, me dice, ganó, señor Calderón, ganó la ultraderecha. Y se agarraba. La ultraderecha. ¿Qué cosa es ultraderecha? Ganó la ultraderecha en Brasil. El ultraderechista Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil con el 55,2% de votos frente al 44,8% para el izquierdista Fernando Haddad. Este pata, Fernando Haddad, es del partido de los trabajadores de Lula da Silva, según datos oficiales. ¿Ok? ¿Qué cosa quiere hacer Bolsonaro? Privatizar aceleradamente la economía, reforzar el poder de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional y proteger legalmente tanto a los policías que maten criminales estando de servicio. Reforzar el poder de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional. Reducir la edad de ingreso a la cárcel entre 18 a 16 o 17. Actualmente en Brasil te vas preso si cometes un delito a los 18, como en el Perú. Él quiere bajarlas de 16 o 17 años. Y después militarizar la enseñanza y nombrar a un general como ministro de Educación. ¿Qué les parece? Pareció al Perú en algunos casos, ¿no? Algunos piden por ahí que las Fuerzas Armadas son ultraderechistas. Bueno, preguntemos a los que saben, como siempre, haciendo docencia, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Está con nosotros en línea. Miguel Ángel, gusto de saludarte. Bienvenido a Capital. Buenos días, Jesús Miguel, con todos ustedes. Buenos días, como siempre, ayúdanos a entender, yo quiero entender qué cosa es un ultraderechista, Miguel Ángel, por favor. Sí, claro, por supuesto, Jesús Miguel, fíjate, en el mundo, básicamente en el siglo XIX y XX, hubo dos posiciones ideológicas muy marcadas. Con la mano izquierda se decía que eran los marxistas comunistas con Carlos Marx, y con la mano derecha se decía que eran los seguidores de Adam Smith, los capitalistas, los liberales, en general. Y entonces, claro, había izquierdistas bastante radicales o extremistas. Algunos decían que Mao Zedong era en la China también una visión de esa porción comunista extremista, y la ultraderecha significaba el poder capitalista extremo, como por ejemplo lo tuvo Anastasio Somoza en Nicaragua en su momento. Entonces, la ultraderecha significa la radicalización, la expresión en el poder de gentes, de grupos sociales, de personas con una ideología supercapitalista, donde entroniza, donde privilegia el poder, y un poder bastante marcado liberalmente, ¿ya? Pero al mismo tiempo el poder de otro sector que es el sector conservador, tradicional, que no permite los cambios, digamos, que se han venido produciendo en el mundo, y que son muy tradicionalistas, muy pegados a la norma jurídica, al derecho, muy pegados, y al mismo tiempo deciden cosas que son de impacto inmediato. Ajá. Es lo que tú has visto en el discurso de Bolsonaro, que efectivamente él llega al poder en el Brasil, a mi juicio, fundamentalmente por una suerte de rechazo social colectivo a la corrupción que se ha enquistado y ha transversalizado, ha penetrado en todo Brasil. A la gente no le ha importado si el ultraderechista es misógino, si es homofóbico, si puede reimplantar la pena de muerte. Lo que les está importando es que no sea corrupto. Yeah. Es decir, el hartazgo por una falta de moral política ha llevado a que un discurso extremista para algunos, en las últimas horas no parece nada de ello, porque ayer lo has visto como astutamente ha salido a decir que va a respetar la Constitución de Brasil con un solo objetivo: evidentemente evitar que haya un desbalance y la bolsa de valores
pudiera en el Brasil dispararse, lo que no ha pasado precisamente por sus declaraciones de anoche. Con lo cual, entonces, evidentemente se ha tumbado, Jesús Miguel, a la clase política tradicional de la izquierda brasileña que gobernó por 12 años con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Así es. Y que fue básicamente asistencialista, apoyo a la gente, dándole dádivas, etcétera. Miguel Ángel. Se fue Miguel Ángel. No sé por qué, Miguel Ángel, cuando hablabas de Bolsonaro, que ha ganado las elecciones en Brasil, un hombre de ultraderecha, tal como lo has, digamos, graficado, no sé por qué, cuando hablabas de Bolsonaro, me hacías pensar en Donald Trump, por ejemplo. ¿Tienen parecido o no? Tremendamente, tanto que a Bolsonaro lo llaman el Donald Trump latinoamericano. Es decir, un discurso fuerte, fundado no en teoría, en el pensamiento pragmático. Es un hombre más de hechos y de pocas palabras. Un hombre de hechos, pero que al hablar, lo poco que habla es realmente impactante en el sentido que produce cierto temor. Pero repito, a los brasileños que han votado ayer, el temor lo han subordinado para privilegiar que no quieren corruptos en la vida social nacional, porque asumen que Brasil, que es un país grande, el gigante sudamericano, hubiera podido tener otro proceso, otra oportunidad en el siglo XXI que está desperdiciando, justamente porque la corrupción, la falta de axiología política ha penetrado en todos los estamentos sociales. No sé, ¿estás hablando de Brasil o de Perú? Qué buena parangón que haces, porque justamente conversaba con mis alumnos en la clase de política internacional del Medio Oriente, aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola, y cuando hablábamos justamente de estos procesos donde no podemos estar obnubilados y separados de la realidad, concluíamos justamente de que hay ese radicalismo que se está el día de hoy exponiendo como una posibilidad que tendremos que auscultar y meditar y reflexionar, Jesús Miguel. La última pregunta, Miguel Ángel. Miguel Ángel, la última pregunta para que te escuchen tus alumnos también, y te escuchemos. Yo quiero escucharte, a ver. ¿Hay ultraderechistas en el Perú? Yo creo que hay, por supuesto, hay ultraderechistas y seguramente hay ultraizquierdistas, porque supera a cada estado, se van produciendo como consecuencia de hartazgos, Jesús Miguel, y vivimos en estos momentos una situación bastante compleja en el país, donde la agenda no es precisamente la del desarrollo, la del crecimiento económico, sino una agenda política. Me temo, tenemos que evitar que esos radicalismos prosperen, porque serán una caja de Pandora. Mira lo que pasó con Hugo Chávez en Venezuela. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, Miguel Ángel, un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por darnos luces, ¿ah? Un abrazo. Saludos días a los alumnos, saludos. Gracias. 8:30. Miguel Ángel Rodríguez Maqué, internacionalista, hablándonos claramente, ¿no? Nos hablan el ultraderechista ahí para todo. ¿Qué cosa es ultraderechismo? En el Perú hay ultraderechistas, ¿sabían o no? Hay ultraderechistas y la gente estará pensando en medidas radicales para acabar, por ejemplo, con la corrupción, para acabar con los violadores, para acabar y cortarles la cabeza a todos los corruptos que meten la mano al bolsillo, ¿o no? En el Perú no se puede aplicar eso, porque sería terrible, porque hay gente que le tiene miedo, ¿no es cierto?, a los extremos. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Qué tal? ¿Nos está dando el ejemplo Brasil o no? ¿Nos conviene tener un ultraderechista en el Perú? ¿Ah? Ya sabemos cuáles son sus características, ¿no? A ver, rapidito, antes que me voten. Planea privatizar aceleradamente la economía, reforzar el poder de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional y proteger legalmente tanto a los policías que maten a criminales estando de servicio, reducir la edad de ingreso a la cárcel, actualmente es de 18 años, rebajarla a 16 o 17, militarizar la enseñanza y nombrar a un general como ministro de Educación.
Vamos a la pausa. Por ahora hago coma. 8:31. Habla Capital. Habla Capital. Coma. Ya regresamos en Habla Capital.